Sobre esta conferencia sobre migración y racismo, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a mi izquierda al compañero Gilberto Conde, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador del Colegio de México. Sus líneas de investigación son sobre movimientos rebeldes en Medio Oriente y Norte de África, el tema del agua, identidad, nación y paz en el Medio Oriente y Norte de África. Ha escrito innumerables libros y artículos relacionados con sus temas de investigación. También es miembro de la Coordinadora Socialista Revolucionaria CCR. Y a mi derecha se encuentra el compañero Miguel Urbán, eurodiputado y portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, miembro de Anticapitalistas de la Cuarta Internacional. Él se ha convertido en un activista internacional de los derechos de los migrantes y desplazados del mundo. Ha venido a México para documentar desde Tijuana la migración colectiva que nuestras compañeras y compañeros de Centroamérica están haciendo. Ha escrito libros sobre la política que ha desarrollado la derecha en Europa. Sin más preámbulos, comenzaremos con el compañero Gilberto Conde, a mi izquierda. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, antes que nada, por su presencia aquí. A Miguel Urbán también y por supuesto a la Coordinadora Socialista Revolucionaria por organizar este evento. Creo que el tema que nos reúne es uno de los temas más importantes que estamos viviendo en el mundo actualmente. Lo que decía es que se trata el tema del racismo y de la migración. Son algunos de los temas más importantes que hay actualmente en el mundo. Es un tema que tenemos que entender, que tenemos que tratar y creo yo que ahorita en México nos está llegando de lleno este tema. No es nada nuevo para México, es un tema muy viejo en realidad. Sin embargo, ahora está tomando una dimensión muy importante y es necesario que tengamos claridad sobre qué son estos fenómenos y cómo se están transformando actualmente en México. Yo había hecho un acordeón aquí para no perderme en la presentación. No sé, ojalá que sí lo siga, pero creo que sería bueno porque ayudaría a que sea más coherente mi presentación. Pero bueno, la presentación la voy a dividir en tres partes. En la primera voy a hablar del racismo, de sus orígenes y cómo se expresa en la actualidad el racismo. Y en la segunda parte voy a hablar sobre la migración, algunos de los factores que hacen que la gente migre. Y en tercer lugar voy a tratar de relacionar estos dos temas. En cuanto al racismo, el racismo es un fenómeno que tiene orígenes diversos, digamos que tiene formas de expresión diversas. Todos sabemos que existe racismo, incluso los que ya son de mi edad o más o incluso un poco menos, se acordarán que hace mucho en México se decía que en México no había racismo. Yo creo que en el fondo todos sabíamos que sí había racismo, pero en la escuela nuestros padres nos decían, no, en México no hay racismo. Pero el racismo es algo que desgraciadamente siempre ha estado presente en nuestro país. Pero a nivel internacional el racismo es también muy presente. Sabemos, también los que estamos más grandes,
que en Estados Unidos el racismo ha sido un fenómeno muy fuerte, pero no es exclusivo ni de Estados Unidos ni de México, es desgraciadamente un fenómeno que se da por lo menos en muchísimos países del mundo, si no en todo el planeta. Entre los fenómenos que llevan al racismo, de manera muy general podemos hablar de que cuando no se conoce a otra persona o a gente que tiene otras creencias o tienen otro color de piel, otras características aparentes, eso puede llevar a una especie de discriminación entre razas. También el miedo a ese desconocimiento, a lo desconocido, o también incluso con el nacionalismo moderno, la forma en la que se ha desarrollado el nacionalismo moderno centrado en una raza, en un grupo étnico, también ha llevado a racismo, así como el prejuicio. Sin embargo, yo creo que el racismo en la sociedad moderna, en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad capitalista, tiene unas características particulares que lo hacen distinto al racismo en general. En la sociedad capitalista, es decir, una sociedad en la que las decisiones más importantes las toman las personas con poder político o con poder económico, para esas personas, esas élites, esos grupos que están en las cúpulas del poder, el racismo les ha sido útil, y les ha sido útil de varias formas. Les ha sido útil, por ejemplo, para desviar la atención de los pobres, la atención de los trabajadores, desviar la atención de los oprimidos, hacerlos pelearse por esta cuestión racial y que pierdan de vista que los problemas, muchos de los problemas, se originan, la gran mayoría de los problemas no se originan en que haya gente de otro color de piel o con otras creencias, sino que se originan, la gran mayoría de los problemas que vivimos día con día, se originan en la concentración de la riqueza en unas pocas manos, en la concentración de los medios para crear más riqueza en unas pocas manos. Y para ellos es muy conveniente que los pobres se peleen entre sí porque son de un color de piel, o vienen de un país, o de un estado, o de una región, o porque tienen una religión en particular. Algunos de estos dirigentes políticos y económicos aprovechan esa existencia ya previa de discriminación racial para promoverla y desviar la atención, como decía antes, hacia eso. Lo que estamos viendo actualmente en la ciudad de Tijuana, de que hay manifestaciones en contra de los hondureños, diciendo que son drogadictos o maleantes o qué sé yo, qué tantas cosas, son manifestaciones muy típicas del racismo del que estoy hablando, de la sociedad capitalista contemporánea, promovido por las élites políticas y económicas. ¿Qué es lo que pasa en Tijuana? En Tijuana tenemos un presidente municipal del Partido Acción Nacional, que es de por sí ya el PAN, bueno, ya es suficiente decir las siglas para imaginarse, pero el PAN en Baja California tiene gobernando desde hace 30 años, desde que Salinas hizo todo para que el PAN ganara las elecciones en Baja California. Quizá no tenía que ser tanto, pero hizo todo para que lo ganara. Desde entonces el PAN no ha perdido la gubernatura. Y cada gobierno del PAN es peor que el anterior,
podría parecer increíble, porque para ganarle uno al otro en peor está bastante complicado, pero lo logran. Y en Tijuana el actual presidente municipal es una calamidad, realmente una calamidad. Y lo que está haciendo este señor es aprovechar probablemente algunas consignas del presidente Trump para él mismo tratar de mejorar su propia imagen y mejorar la imagen del PAN entre algunos sectores de la ciudadanía en Tijuana, con la excusa de los hondureños o de los migrantes. Esto es sumamente nocivo, es muy peligroso, porque lo que está generando es el odio o el encono entre gente que no debe haber encono entre nosotros. Los hondureños son como nosotros, es gente que vive, trabaja, que lucha por sobrevivir, que viene escapando de la dictadura, de la opresión, etcétera, de fenómenos. Este fenómeno de este señor panista y de algunos sectores de clase media que desgraciadamente en Tijuana se están dejando llevar y manipular por esta gente, es un fenómeno de racismo, y es un fenómeno que si pensamos un poquito, los hondureños, ¿qué los distingue? ¿Qué los hace diferente de nosotros? En realidad nada. Es un país que encima era parte de la Nueva España, igual que México en la época de la colonia, que por los devenires de la historia terminó como un país separado y que les ha ido terriblemente, pero no hay ninguna diferencia en el fondo. Esto me hace pensar también en otro fenómeno que es el fenómeno del señor Trump. El señor Trump, para ganar las elecciones en su país, hizo muchas cosas, desde prometer trabajos, mejoría económica, pero también fomentar el nacionalismo blanco, así se le conoce en Estados Unidos. El nacionalismo blanco, ni siquiera el nacionalismo estadounidense, el nacionalismo blanco. Que el nacionalismo blanco es racista por naturaleza. ¿Cómo se puede ser nacionalista? ¿Qué nación es esa? La blanca, no es ninguna nación la blanca. Esa es una quimera, no voy a decir como se me ocurre porque... Exacto, bueno, por respeto a todos. Pero en esa tónica nacionalista de Trump, de nacionalismo blanco, ha estado fomentando desde las elecciones, pero lo ha seguido haciendo, el odio hacia otras personas. Por ejemplo, el odio a los musulmanes, pero también, y ustedes lo saben mejor que nadie, el odio a los mexicanos de allá y a los mexicanos de acá. Y para él, el odio a los hondureños no es distinto del odio a los mexicanos. Y todo esto es parte de fomentar odios que le permitan ganar más apoyos. Ahora, voy a hablar un poquito de la migración y luego trataré de concluir combinando las dos cosas. La migración, todos sabemos, yo supongo que al igual que yo, todos los presentes aquí tienen familiares en Los Ángeles o en Chicago o en Texas o en Nueva York o qué sé yo. Para los mexicanos la migración es un fenómeno muy conocido. La migración tanto interna como hacia el extranjero. Y la migración, yo creo que es verdad lo que dice López Obrador, la migración, la mayor parte de las veces la gente no la realiza por deseo de irse de su pueblo. Algunos tal vez, pero la gran mayoría lo hacen por necesidad. Y la necesidad tiene muchos nombres. Uno de ellos, obvio, ustedes tampoco les voy a platicar, es la necesidad económica. Pero otro tipo de necesidad también puede existir. La necesidad por la presión
por los amagos, por las amenazas de muerte. Pero además tenemos otros fenómenos que empujan a la migración. Quizá en México también haya ocurrido eso hace no tanto, pero en Honduras ha habido varios golpes de Estado, uno muy abierto que fue cuando sacaron al presidente de la República, lo sacaron hasta del país, los militares tomaron posesión del país y luego hicieron otros dos golpes de Estado más light, digamos, que son fraudes electorales. Por lo que yo recuerde, tal vez estoy mal porque no lo estudié con mucho cuidado, pero ha habido por lo menos 2 fraudes electorales en Honduras. La gente, además de la pobreza, los fraudes electorales, ¿por qué los hacen? Porque prefieren a uno que a otro, seguramente, pero sobre todo porque quieren robar más a gusto. O quieren, para hablar en términos científicos, ¿verdad?, extraer plusvalía, o sea, sacarle más dinero al pueblo, a los trabajadores. Para eso son los golpes de Estado, y la gente en Honduras está harta. De hecho, ganó mayoritariamente el que supuestamente perdió. ¿Por qué? Bueno, aquí también otra vez no es necesario contarles con mucho detalle cómo funcionan estas cosas. Desgraciadamente, el pueblo hondureño está pasando por esas, y también por eso está esta ola migratoria actual. A nivel mundial hay muchas otras causas algunas otras causas de migración, aparte de estas que acabo de decir. También, por ejemplo, en Siria, estos 2 fenómenos también son motivo de migración. Pero también está la guerra, y bueno, supongo que ya nos contará el compañero un poco más de estas cosas, aunque no sé, ¿verdad? Pero la guerra es otra gran causa de migración. Hay países, bueno, nuestro país ha estado prácticamente, aunque no de manera declarada, aunque sí un chaparrito borrachín sí dijo que estábamos en guerra, pero sí, México ha estado prácticamente en guerra, pero hay países que han estado en guerras todavía peores: Afganistán, Siria, Sudán y otros que no me vienen ahora. Sí, Irak, claro, muchos. Bueno, el sistema capitalista, otra vez. Ya hablamos de cómo el sistema capitalista utiliza el racismo. La migración también la utiliza. Y la aprovecha de una manera o de otra, permitiéndola o bloqueándola. ¿Por qué hay tantos millones de compatriotas nuestros familiares allá en Estados Unidos? Sí, han bloqueado la migración, han impedido la migración, pero también la han permitido, porque es a su antojo. ¿Para qué es el muro ese que han estado construyendo? ¿Por qué justamente empezaron a hacer muros más fuertes en la frontera entre México y Estados Unidos? O al revés, ¿verdad? Porque fueron los gringos obviamente los que hicieron el muro. ¿Por qué han estado haciendo muros y reforzándolos cada vez más? Precisamente desde 1992. Fíjense qué chistoso. ¿Les suena este año a algo? Es cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio supuestamente era la gran hermanación entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué justo a partir de entonces se empiezan a poner barreras? Porque sabían que el Tratado de Libre Comercio iba a traer, bueno, esa es una conjetura mía, no tengo pruebas, así es que no me las pidan, pero estoy convencido de que lo que querían, sabían, adivinaban, intuían o sabían claramente que con el Telecán iba a haber más pobreza en México, y al haber más pobreza en México iba a haber más migración.
Entonces tenían que reforzar esa barrera, a pesar de que ahora los dos países iban a ser más amiguitos, según esto. Bueno, es un tema muy amplio del que había mucho que decir, pero de manera resumida lo que quiero decir es que así como dentro del país, dentro de México o dentro de cada país, hay clases sociales, hay diferencias de clase, hay unos, los más ricos o los más aprovechados mediante la política, que están bien económicamente, a los más pobres los tienen más arruinados, pero a nivel internacional también se da esto. Hay países mucho más ricos que otros, y lo que hacen esos países es que avientan a los países más pobres la pobreza. No es que no haya pobres en Estados Unidos, sí hay, pero ellos aprovechan los flujos migratorios, aprovechan que la gente necesitada va a sus países, lo aprovechan para mantener que los salarios más bajos, evitar que aumenten demasiado para su gusto los salarios. En fin, no voy a abundar ya más en esto por lo del tiempo, pero simplemente esta cuestión del racismo y la migración para los líderes que promueven el racismo es muy útil. Es muy útil porque les permite ganar adeptos o consolidar a sus adeptos por medio del miedo a las olas migratorias de esos que vienen, que son de otro color, que son de otra cultura. En fin, no voy a abundar más, aquí se los dejo, les agradezco mucho por su atención. Continuidad a esta conferencia con el compañero Miguel Urban. Sí, no me pongo de pie, no pasa nada. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir aquí, por venir un sábado y viendo lo difícil que está el tráfico en Ciudad de México, tiene prácticamente un doble mérito estar aquí. Por eso muchísimas gracias por venir aquí y sobre todo por esta charla, a los compañeros y a las compañeras del CSR por organizarla. Es un placer el poder dialogar con todos ustedes. Nosotros hemos venido además, al final el que coge el micro solo es una persona, pero hemos venido dos, la compañera Amelia, que también es de Podemos, ella es militante, pero también trabaja con nosotros en el Parlamento Europeo como asesora en cuestiones migratorias y de seguridad y defensa, que son dos de las comisiones que trabajamos también. Una de las preguntas que se estaba haciendo a la mayoría de la gente, ¿no?, es ¿por qué ha armado tanto ruido la caravana? O sea, ¿por qué ha generado tanto ruido la caravana? Lo digo porque numéricamente es insignificante, pero en cambio está acaparando la atención internacional y nacional desde hace prácticamente un mes. ¿Qué es lo que ha pasado para que 6.000, 7.000 personas a lo sumo, cuando pasan más de 400.000 por esa misma frontera y han permanecido prácticamente invisibles durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han organizado. Lo que ha pasado es que han decidido hacer del tránsito migratorio una cuestión política. Una cuestión política con una autoorganización también de defensa migrante, porque el tránsito entre la frontera sur y la frontera norte es secuestro, es desapariciones, es robo, es violencia, y colectivamente han podido justamente sortear todas estas cuestiones, lo cual vuelve a poner encima de la mesa la importancia de la organización, la importancia de la autoorganización popular para enfrentar problemas que no son individuales, sino que son colectivos. Porque nos intentan decir que la migración es casi una cuestión
individual. Incluso nos hablan a veces de fracaso, como si hubiéramos fracasado las personas que tienen que huir de la miseria y de la violencia, de una desigualdad estructural y sistémica. No, lo que ha fracasado es el sistema que obliga y expulsa a la gente de sus casas. Y la caravana lo señala. La caravana señala culpables. Señala culpables en el origen, señala culpables en Honduras, señala culpables a la comunidad internacional. ¿Qué hubiera pasado si la comunidad internacional no hubiéramos mirado hacia otro lado cuando el golpe de Estado en Honduras, en el 2009? A lo mejor no hubiera habido caravana. Señala también los problemas en origen de una desigualdad estructural que está basada también en un modelo de negocio, en un modelo comercial, de libre comercio neoliberal, que lo que hace es la expropiación de los bienes comunes del sur hacia el norte. Y la migración es una respuesta también a esa expropiación de los recursos comunes del sur hacia el norte. Yo creo que eso es un tema que también señala de una forma clara esta caravana. Y también la militarización de la frontera norteamericana. Yo creo que son una serie de elementos que me parecen fundamentales. Pero más allá de hablar de cuestiones, podríamos decir, más coyunturales, de la situación en Tijuana y demás, a mí me gustaría hacer un marco conceptual más amplio para entender que lo que está pasando aquí no está pasando solo aquí, sino que es una cuestión internacional, es una cuestión global. Estamos ante un momento histórico en donde la migración cobra una importancia capital como muestra de una crisis sistémica que estamos viviendo a nivel internacional. Porque nos permitirá también comprender cómo la migración es una muestra más de esa crisis política que también se llama Trump, que también se llama Bolsonaro, que también se llama Duterte o que también se llama Salvini y Le Pen en Europa. Que también la migración está vinculada con una pérdida de consenso sobre las políticas neoliberales que ha fomentado un regreso de los autoritarismos que tiene su expresión mayor en una especie de creación de una internacional reaccionaria, en donde Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, tiene su expresión última, pero que antes de él hemos visto otras muchas, y que en Europa está teniendo una importancia capital. Y eso no solo hay que vincularlo a la cuestión migratoria, sino sobre todo hay que vincularlo a la economía. Hay que vincularlo a más de 3 décadas de shock neoliberal, que es lo que estamos sufriendo en América Latina, evidentemente, pero también en Europa. Sin eso no podríamos entender también el aumento de esas fuerzas reaccionarias y cómo la xenofobia cada vez avanza de una forma más decidida. Porque alguna gente puede pensar que de repente de la noche a la mañana nos hemos vuelto racistas, ¿no? O incluso, algo peor, se intenta culpabilizar a la clase obrera de ser racista. Incluso se nos intenta plantear que el ascenso de la extrema derecha es porque la clase obrera se ha vuelto racista. No hay mayor falacia que esa. Si vemos, por cierto, los votantes de Trump o de Bolsonaro, no es la clase obrera. No es la clase obrera. Es normalmente la mediana, la clase media y la pequeña burguesía que tienen miedo de perder lo que tienen. Es pequeña burguesía atemorizada y unas élites que han comprendido que el consenso sobre sus políticas se ha perdido y que necesitan justamente un rebrote autoritario para poder aplicarlas. Las propias políticas que está aplicando o que quiere aplicar Bolsonaro, de Friedman, ¿no? Los Chicago Boys, que nos hablaban. ¿Dónde se aplicó antes en América Latina?
en la dictadura de Chile y en la dictadura de Argentina. Porque se tuvo que aplicar una dictadura para poder aplicar esas políticas de shock neoliberal. Eso es lo que vimos. Porque hay un elemento que a mí me preocupa, ¿no? ¿Por qué el alcalde de Tijuana juega a ser un aprendiz de brujo de Trump? ¿No? ¿Por qué Salvini consigue votos en Italia? ¿Por qué Le Pen le dan que puede ser la que gane las próximas elecciones europeas en Francia? ¿Por qué la extrema derecha no para de aumentar en votos? Pues yo creo que hay dos elementos muy importantes, que es la xenofobia de matriz económica y la xenofobia de matriz política. ¿Cómo se construye la xenofobia de matriz económica? Esto está directamente relacionado con las políticas de austeridad, con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales no solo han supuesto una pérdida de derechos para la mayoría de la población, sino que sobre todo ha construido un imaginario entre la población, que es un imaginario de escasez, un imaginario de no hay para todos. Y si no hay para todos, se da dos fenómenos muy curiosos. El fenómeno que hablaba Habermas de chauvinismo del bienestar, ¿no? El derecho, la sociedad del bienestar, los derechos sociales solo para una parte de la población. ¿Para quién? Para los autóctonos. Y se genera un fenómeno que la socióloga Saskia Sassen llama de expulsión. Se expulsa a sectores sociales del reparto de los recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? A los sectores sociales más débiles, más fragilizados. ¿Quiénes son? Los migrantes. ¿Pero terminan los migrantes? No. Después venimos nosotros. Después venimos nosotros. En Europa, lo hemos visto. En el sur, ¿a quién se expulsa? En el sur de Europa, a los migrantes subsaharianos. Pero en el norte, por ejemplo, el Brexit, el voto del Brexit en Reino Unido era un voto de exclusión, de expulsión de sectores sociales del reparto de recursos escasos, como por ejemplo el trabajo, pero no a subsaharianos, a portugueses, a españoles, a polacos, que son los que competían por esos recursos escasos con la población del Reino Unido. Entonces, es las políticas de escasez neoliberal las que construyen ese imaginario de escasez que permite la justificación de una xenofobia de matriz económica de expulsión de sectores sociales, que nos plantean una pregunta, que es ¿quién tiene derecho a tener derechos en el siglo XXI? Porque lo que nos está planteando es que no todos tenemos derecho a tener derechos. No, no. Solo los de casa. Y luego van a ser, bueno, solo los que no sean pobres. ¿Por qué? Porque se ha dejado de luchar contra la pobreza para luchar contra los pobres. Eso es lo que ha pasado. Porque el problema para los europeos, para los mexicanos, para los norteamericanos, no viene en patera, no va en caravana, va en yate. Va en yate. El problema es que la única minoría peligrosa son los ricos, son los multimillonarios. Eso es lo que hemos visto. Porque el verdadero problema no es expulsar a sectores sociales del reparto de recursos escasos. El verdadero problema no es justamente intentar echar a esa gente, que nos echen del reparto, sino cuestionar el reparto de los recursos escasos, cuestionar el reparto de la riqueza. Nunca habíamos tenido sociedades tan desiguales como las que tenemos ahora. Nunca, nunca. Y esos son datos objetivos.
Nunca habíamos tenido los problemas de desigualdad que están encima de la mesa para comprender los procesos de xenofobia de matriz económica que estamos viendo. ¿Cuál es? Cuestionar quién tiene derecho a tener derechos, sino cuestionar el reparto. Cuestionar que un 1% tenga tanto como el 99% restante. No hay medida más antirracista, más antifascista que cuestionar el reparto del trabajo, el reparto de la riqueza y plantearnos un cambio de modelo productivo que también dé salida al problema ecosocial que cada vez va a ser mayor y que está también detrás de grandes movimientos poblacionales. Hay un nuevo fenómeno que son los refugiados climáticos. Gente que se ve obligada a salir de su territorio porque no puede vivir ahí ya. Evidentemente, lo más significativo es cuando directamente islas desaparecen por el crecimiento del mar. Pero, por ejemplo, en Bangladesh vemos que todo el delta, con la entrada del mar, lo que está haciendo es impedirlo para la agricultura. Que la gente que vive ahí no pueda vivir de lo que ha vivido históricamente. Y eso es producto de las políticas humanas, de las políticas de un sistema capitalista voraz, no solo con la vida de nosotras y de nosotros, sino también con los recursos del planeta. Según ACNUR, podemos estar en 2040 en más de 250 millones de desplazados climáticos. Se dice rápido, se dice rápido. Y ahí está Trump diciendo que no cree en el cambio climático y que no va a aplicar ninguna medida. ¿Por qué? Porque él no va a tener que huir de su casa. Porque él no va a tener que huir de su casa. Le vamos a tener que echar. Esa es la cuestión. Le vamos a tener que echar. Y el problema es que ¿cómo se consigue que no cuestionemos el reparto? ¿Cómo consiguen construir un consenso social para que en vez de mirar a Trump, miremos al hondureño de al lado, que está en el mismo problema que nosotros? ¿Cómo lo consiguen? Estigmatizando. Estigmatizando. Hay políticas públicas que tienen un interés claro en estigmatizar a la población migrante como sujetos peligrosos. Como sujetos peligrosos de las que hay que defendernos. Para en vez de aplicar políticas sociales, apliquemos políticas militares, políticas policiales, políticas securitarias. Porque al final lo que están construyendo es una guerra entre el último y el penúltimo. ¿Para qué? Para que no miremos arriba, que es donde está verdaderamente el problema. Ahí es donde tenemos que mirar. La construcción de la Europa fortaleza, que por cierto, Europa no puede dar lecciones a nadie de respeto a derechos humanos, a nadie, no se las puede dar a México, pero es que no se las puede dar ni a Trump, porque estamos aplicando políticas de xenofobia institucional, políticas de violación sistemática de los derechos humanos, que están convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. El Mediterráneo es la frontera más peligrosa del mundo. Hemos visto cómo se está criminalizando a ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque rescatan vidas, no solo porque son testigos incómodos de nuestras políticas criminales. Ese es el problema. Y por eso se les criminaliza. Y se va a empezar a criminalizar también a las organizaciones que en México apoyen a las organizaciones migrantes, que apoyen a la caravana. Hay que estar prevenido contra la criminalización. En Europa, la propia Comisión Europea hablaba de estas ONGs, entre los que estaban ONGs como Médicos Sin Fronteras, o sea, de que eran los taxistas de los traficantes. Los vinculaban con los traficantes de personas. Eso seguro que lo vais a ver más pronto que tarde también aquí en México. Y la propia alcaldía también ya hablaba de eso.
de que que había traficantes gestionando la caravana? Claro que sí, porque lo que se quiere es criminalizar a la ayuda solidaria, a los solidarios, a personas que han caminado día y noche con la caravana, que lo han podido hacer mejor o peor, no entremos ahí, pero que los están intentando criminalizar por politizar el proceso migratorio. Y yo creo que ahí hay que ser muy claros también en ese sentido. Y es que esa política que hemos visto en Europa, de construcción de la Europa fortaleza, lo que hace, igual que en Norteamérica, igual que en Australia, es criminalizar a la población migrante. Y al final alguna gente se puede preguntar, ¿es que no quieren migrantes? ¿Estados Unidos no quiere migrantes? ¿Europa no quiere migrantes? Pero si somos cada vez una sociedad más vieja, que necesitamos migrantes. No, no. Los queremos sin derechos. La idea no es que no entren en Europa, sino que entren sin derechos. Que entren rotos, que entren dóciles, para que acepten cualquier cosa. Eso es lo que quieren, porque no hay muro más peligroso que las leyes de extranjería. No hay muro más peligroso que las que evitan que puedas regularizar tu situación, que tengan a mexicanos 10 y 15 años como ilegales en Estados Unidos. ¿Por qué? Para que no puedan protestar, para que no puedan reclamar sus derechos, para que no se puedan sindicar, para que al final sean la mano de obra barata del capital. Para eso lo quieren. Para eso quieren a los hondureños, a los mexicanos. Para eso mismo hemos visto que a los propios, ya no solo subsaharianos, sino también españoles, portugueses, italianos, que se están yendo al norte de Europa. Eso es lo que quieren, fragilizar, romper, dividirnos. También quieren dividirnos, quieren que compitamos. Por eso es fundamental hablar de que la lucha por los derechos de los migrantes no es una lucha solidaria, es una lucha de apoyo mutuo, es nuestra lucha. Luchando por los derechos de los migrantes estamos luchando por nuestros derechos, porque primero van a por ellos y luego vienen a por los nuestros. Compañeras y compañeros, no es una lucha solidaria, es nuestra lucha, es una lucha de apoyo mutuo. Primero van a por ellos, luego vendrán a por nosotros. Y eso lo hemos visto históricamente y lo estamos viendo ahora mismo en Europa. Pero tampoco podemos no podemos ver los problemas que hay. No podemos ver que solo no podemos decir que entren todos, que vengan todos. No, no. Hay que hablar no solo de derechos, sino de economía. Hay que hablar de recursos para sustentar esos derechos. No podemos seguir favoreciendo esa competencia por recursos escasos. Tenemos que poner en el centro de nuestra lucha por los derechos el acceso al reparto y a los recursos. Centro, da igual que hablemos de solidaridad con los migrantes, da igual que hablemos de derechos, porque al final no tocaremos el verdadero problema sistémico que está detrás de los movimientos poblacionales, que está detrás de la mayoría de los brotes xenófobos que estamos viendo. No podemos elegir si se le da de comer a un mexicano o a un hondureño. Tiene que comer un mexicano y un hondureño. No podemos tener que elegir si a la sanidad va un mexicano o una hondureña. Tiene que ir una hondureña y un mexicano. Y tiene que haber recursos para eso. Y aquí hay que ponerle tareas encima de la mesa al nuevo gobierno. Hay que poner tareas al nuevo gobierno. Hay que sacar de la seguridad nacional las cuestiones migratorias. Y hay que hablar de seguridad social y no de seguridad nacional. Hay que hablar de que hay que empezar a tocar los recursos. Hay que empezar a hablar de nacionalización de sectores estratégicos para poder abordar las necesidades que tenemos. Y hay que tomar experiencias prácticas. Y hay que presionar, porque las presiones
de los de arriba, siempre van a estar. Siempre van a estar. Para mí es fundamental, simplemente terminando con una cosa. ¿Por qué estamos aquí? Es como hemos empezado. Para buscar, practicar internacionalismo, para practicar solidaridad internacional entre pueblos, compañeras, compañeros. No es vuestra lucha, es nuestra lucha. Así lo tenemos que afrontar. Gracias.